La señora Elisa fue criada en un orfanato. Llegó allí directamente desde la maternidad ya que su madre la abandonó. Siendo niña, trató de descubrir quién era su madre, como los demás niños, pero no obtuvo ninguna información. Con el tiempo, Elisa dejó de pensar en su madre biológica. Llegó a pensar que su madre la abandonó en la maternidad y no intentó encontrar a su propio hijo, por lo que solo se podía llamar a esa mujer una cucú. Elisa vivió bastante bien en el orfanato, sus padres fueron sustituidos por educadores y maestros en la escuela. Por lo tanto, después de salir del orfanato a los 18 años, no se enojó con el mundo. La joven, como dicen, una vez libre, ahora soñaba con entrar en el instituto pedagógico, encontrar a su persona amada y crear una familia feliz. El diálogo con la profesora de lengua rusa y literatura fue lo que la llevó a elegir esa carrera. Señorita Tekle, me sorprende cómo logra interesar incluso a los estudiantes más descuidados con el tema. Elisa, también soy una alumna del orfanato y desde la infancia he tenido el sueño de ser maestra para enseñar a los niños. Quería que el material del tema no fuera simplemente leído, sino presentado de una forma interesante. Por lo tanto, preparo cuidadosamente cada una de mis lecciones y me pongo en el lugar del estudiante, como si estuviera comprobando si le gustará mi tema o no, respondió la maestra con una sonrisa. Usted cuenta las cosas de una manera muy interesante en literatura, seguiré sus pasos y me convertiré en maestra, dijo la chica, decidida a ser profesora. El Estado proporcionó a Elisa un apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Presentó su solicitud al instituto, pero se llevó una decepción, no había obtenido suficientes puntos. Ahora, la chica tendría que mantenerse por sí sola, ya que no había nadie que la ayudara. Después de no entrar en el instituto, Elisa no se desanimó. Decidió intentarlo de nuevo el próximo año. En este momento, la joven buscaba desesperadamente trabajo. Consiguió trabajo como vendedora en una pequeña tienda de verduras. Trabajó con su compañera, que tenía más de 40 años. El horario le convino a la chica y trabajó día tras día. Ha pasado un mes desde que Elisa trabajó y se acercaba la revisión, después de la cual le debían pagar su salario. Los resultados de la revisión golpearon a la chica en la cabeza con un hacha, le contaron la mitad de su salario como pérdida. Elisa se indignó de que solo a ella le quitaran dinero y no a su compañera, así que habló. Trabajamos juntas con la señora Lolita, pero solo me quitan dinero a mí por la pérdida, eso es simplemente injusto. En respuesta, la chica escuchó lo siguiente. Tu compañera ha estado trabajando con nosotros durante 5 años y no tiene quejas. Pero tú pudiste hacer una pérdida en el primer mes. Y no nos sorprende, porque creciste en un orfanato. Allí, como se sabe, todos viven hambrientos. Sí, ¿cómo se atreve a hablar así? Exclamó indignada Elisa, pero se dio cuenta de que era inútil discutir aquí. Ella recogió el resto de su salario y le informó a la gerencia que ya no trabajaría allí. Cuando llegó a casa, la chica estaba desesperada, se tiró en la cama llorando. Necesitaba vivir de algo, al mismo tiempo, pagar su deuda a la vecina que, después de salir del orfanato, la ayudaba de vez en cuando con pequeñas cantidades de dinero. Era una anciana llamada Miss Marta. Le daba lástima a la chica, por lo que la mujer la llamaba con frecuencia para alimentarla. Elisa sentía que la vecina la ayudaba por buenas intenciones. Pero a Elisa le daba vergüenza, decía. Miss Marta, me siento incómoda, te debo dinero y aún me estás alimentando. Un plato de sopa no me hará daño y pagarás el dinero cuando consigas trabajo. Veo que eres una chica positiva, no una descarriada, respondía firmemente la anciana. Después de calmarse en casa, Elisa decidió que no volvería a trabajar en ventas. Buscó opciones de trabajo durante mucho tiempo,
pero nada se le ocurrió. La chica decidió que al día siguiente compraría un periódico con ofertas de trabajo y posiblemente encontraría algo para ella allí. Al día siguiente, Alice caminaba por la acera temprano en la mañana, esperando que ese día le trajera suerte. Llegando al kiosco de periódicos, preguntó: ¿Me podría dar un periódico con anuncios? La vendedora miró a Alice y dijo: ¿Buscas trabajo, verdad? ¿Tienes educación? Solo terminé 11 años de estudios, respondió Alice en voz baja. Entonces no gastes tu dinero en este periódico. Hay pocas ofertas de trabajo para personas como tú. Incluso puedo buscar por ti, dijo la anciana mujer, desplegando el periódico. Ella miró rápidamente los anuncios y luego dijo: Ya te lo dije, no hay nada decente para ti aquí. Pero puedo sugerirte dónde puedes ir. Hay una base de vegetales en la calle Alcalá, a menudo necesitan limpiadoras. Aparentemente, el trabajo es duro, ya que hay una alta rotación de personal y muchos no aguantan. Muchas gracias, lo intentaré, dijo la joven y corrió a la calle Alcalá. Alice encontró rápidamente la base de vegetales, donde en realidad necesitaban una limpiadora. La chica temblaba mientras entraba en la oficina del director, tenía mucho miedo de ser rechazada. Sin embargo, el gerente la miró con severidad y le exigió documentos. Y 10 minutos después, la contrataban en la oficina de contabilidad. En pocos días, Alice recordó las palabras de la vendedora sobre lo duro que sería el trabajo. La chica mentalmente estuvo de acuerdo, ya que no solo tenía que limpiar grandes espacios, sino que a menudo tenía que trabajar como cargadora. Alice no podía quejarse, ya que necesitaba el dinero para sobrevivir en este mundo. Regresaba a casa exhausta, sin ganas de hacer nada. Solo tenía un deseo: llegar a la cama. Alice se preguntaba cuánto tiempo podría resistir trabajando a ese ritmo. Después de todo, solo había trabajado unos pocos días, pero le parecía que ya había pasado medio año. Un mes después, recibió su salario. Corrió a la tienda y compró una tarta de gofres y luego fue directamente a la vecina. Hola, Miss Marta. Vine a pagarte lo que te debo. ¿Pero puedo hacerlo en cuotas? Todavía tengo que pagar las facturas de servicios públicos, no los he pagado. También te traje un pequeño regalo. No siempre tienes que invitarme tú. Claro, puedes pagar en el próximo mes. Pero no deberías haber gastado en la tarta. Te veo y veo cómo te estás agotando en el trabajo. No puedes seguir así, dijo la anciana mujer con tristeza. Ella no tomaría el dinero de la chica, pero ella misma tenía una pequeña pensión y la anciana estaba ahorrando para un largo viaje. Oh, gracias a usted, señora Marta. ¿Qué habría hecho sin usted? Dijo la chica con alegría. Ya habían pasado 3 meses desde que Alice trabajaba como limpiadora. Durante este tiempo, había perdido algo de peso. La chica luchaba desesperadamente contra los pensamientos de dejar este trabajo. Sabía que con sus 11 años de escolaridad, no sería fácil encontrar un trabajo cómodo. Pero esto era lo que le daba la fuerza para volver a la base. En uno de los días de trabajo, la chica arrastraba una red de cebollas y, sin querer, chocó con alguien con su espalda. Alice se dio la vuelta y vio a un joven vestido elegante. En ese momento, pensó que este tipo de personas no venían aquí con frecuencia. Con más frecuencia, se podían ver en el edificio administrativo de la base, pero dijo algo completamente diferente. ¿No ves que estoy arrastrando la red con mi espalda? Podrías haber retrocedido. Lo hice a propósito para que tropezaras, respondió el joven imperturbablemente. ¿Por qué tendrías que hacer eso? Preguntó Alice desconcertada. Para ver cómo reaccionarías, dijo el joven con la misma calma.
A Alice no le quedó claro que estaba viendo el hombre mientras ella arrastraba la red de cebollas, simplemente lo observaba y esperaba su reacción. Alice no entendía por qué este chico había actuado de esta manera. Y también la molestó el hecho de que si un hombre estaba viendo cómo arrastraba una carga pesada, debería haber ayudado en lugar de mirar. La chica levantó la barbilla con arrogancia y luego continuó arrastrando la red de cebollas. Intentó sacar este incidente de su cabeza, pero los pensamientos sobre el chico guapo seguían regresando a ella. Alice entendía que este chico no era otro que un simple rico que estaba acostumbrado a vivir con el dinero de sus padres. El día de trabajo terminó y la chica, después de cambiarse, se dirigió a casa. Pero su sorpresa fue grande cuando en la salida estaba el mismo hombre que ella empujó con la espalda hoy. El hombre tenía en las manos un hermoso ramo de flores. El chico sonrió y le tendió las rosas a Alice diciendo: «Sé que te ofendiste conmigo hoy, por tu mirada se podía ver. Aquí, como muestra de reconciliación, para ti. No tenías que gastar dinero, te perdono». «Y ahora déjame pasar», dijo la chica. «No te enojes, por favor». «Vamos a conocernos», dijo amistosamente el chico. «No tengo intención de conocer a personas como tú. Incluso te diré la razón, no nos conocemos y tú me tocaste». «Y eso significa que no me tienes respeto», dijo firmemente Alice y rodeó al joven. El chico corrió hacia ella y comenzó a decir algo, pero la chica caminó en silencio, sin prestar atención a las palabras del hombre. En realidad, Alice se enojó con ese hombre. En este momento, ella quería que el chico la dejara en paz. Pronto, el hombre se dio cuenta de que esta persona no diría una palabra. Entonces él abandonó todos los intentos y solo observó cómo la chica se alejaba. Alice llegó a casa y pensó en el chico. Ella se dio cuenta de que le gustaba el chico, pero no su comportamiento. La chica entendió que no era buena idea conocer a alguien así, ya que su persona sería solo un juguete para él. Al día siguiente, después del trabajo, Alice vio al mismo chico con el mismo ramo de flores. Inmediatamente entendió que ese hombre la estaba esperando y resultó ser verdad. El hombre se dirigió a la chica. «Hola, señorita, escúchame. Ayer me comporté incorrectamente y tú me lo señalaste claramente. Ofrezco mis disculpas muchas veces y te invito a conocerme. Mi nombre es M.R. Eduardo, para ti, simplemente Eduardo. Te perdono, pero no quiero conocerte. Y no vuelvas aquí. Me iré ahora, como ayer, sin decir una palabra, por lo que ni siquiera intentes decirme algo», dijo Alice con énfasis y se fue a casa. El chico se dio cuenta de que la chica lo haría, así que dijo: «No te molestaré ahora, pero ten en cuenta que cada día te esperaré después del trabajo como un guardián y esperaré a que se derrita el hielo en tu corazón». Eduardo, de hecho, encontraba a la chica cada día con un ramo de flores. No entendía por qué ella lo había enganchado tanto. Y Alice, en su momento, se sorprendió por la persistencia del joven. ¿Cuánto tiempo seguiría yendo así el chico? Una semana pasó mientras Eduardo esperaba a la chica afuera de la base y Alice no pudo resistir y le preguntó al hombre: «¿Por cuánto tiempo me perseguirás?» «Hasta que se derrita el hielo en tu corazón. Ya he comprado 3 ramos esta semana y tú no has aceptado ninguno. Esta vez elegí margaritas como flores, ni siquiera sé por qué», dijo Eduardo. «Esta vez acertaste con las flores. Vamos a sentarnos en el banco y me dirás qué es lo que quieres de mí», dijo la chica y aceptó el ramo. La pareja se dirigió a la tienda más cercana y Eduardo dijo: «Seré honesto, no te considero un trofeo. Me gustaste mucho. Eres algo sobrenatural, puro. Quiero mucho que hablemos. Lo digo sinceramente. Escucha,
Eduardo, ya deberías haber encontrado a una chica de tu estatus, no a una simple limpiadora, dijo Alice. ¿Qué tiene que ver la posición social si se trata de sentimientos? Respondió el hombre y miró a los ojos marrones de la desconocida. Mi nombre es Alice. Solo acordamos que nos reuniríamos en este banco y no más de una hora, dijo la chica y se rió involuntariamente. El chico también se rió en respuesta. Y luego la pareja comenzó a hablar. Elisa descubrió que el joven tenía 21 años y estaba estudiando programación en una universidad. Su padre era el propietario de la base donde trabajaba Elisa. El chico vivía con sus padres y también tenía una hermana llamada Sofía. La pareja pasó más de 2 horas sentados en un banco. Incluso en ese momento, Elisa olvidó su cansancio y le gustó hablar con ese hombre. Él se comportaba de manera completamente diferente a la primera vez que se conocieron. Desde ese día, Eduardo esperaba a Elisa después del trabajo y ya no iban al banco, simplemente paseaban por la ciudad. La pareja hablaba de todo, era fascinante para ellos comunicarse entre sí. La chica se dio cuenta de que se estaba enamorando de ese chico. Tenía miedo de ese sentimiento, ya que sabía quiénes eran él y quién era ella. Por esta razón, un mes después de conocerse, Elisa inició una conversación con Eduardo. Eduardo, sabes, cuanto más nos vemos, más me aferro a ti. Eso me asusta. ¿Quieres decir que estás acostumbrada a mí? Preguntó el interlocutor con sorpresa. No, malinterpretaste mis palabras, dijo Elisa confundida y se calló, no sabía qué decir a continuación. Eduardo habló por ella. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Querías decir que me amas, pero te asustaste, y yo te diré que te amo mucho, dijo el hombre seriamente mirando a su amada a los ojos. La chica asintió en respuesta, y luego el chico la atrajo hacia él y la besó en los labios. Elisa no resistió. El hombre acarició a su amada por la mano y dijo: Te propongo que te cases conmigo. Quiero estar contigo para siempre. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, mañana vamos a conocer a mis padres, dijo Eduardo firmemente. Después de esta cita, la chica voló a casa en una nube de felicidad. Decidió compartir esta noticia con su vecina. La anciana escuchó atentamente a Elisa y al conocer a su elegido, sacudió la cabeza y dijo: Es poco probable que sus padres estén contentos con su unión. Simplemente, el dinero se adhiere al dinero, y ellos son gente rica. Traté de decírselo a Eduardo, pero él me dijo que no dijera tonterías, respondió la chica. La señora Marta no dijo nada más. Le deseó felicidad a su interlocutora y Alice felizmente se fue a casa. La chica pensaba en conocer pronto a los padres de su elegido y esperaba que la reunión fuera cálida. Al día siguiente, la pareja ya estaba en la casa de Eduardo y el joven presentó a Alice a sus padres. La anfitriona del apartamento, la señora Rosita, miró críticamente a la chica y luego pidió a la huésped que contara todo sobre sí misma. Alice no ocultó nada, estaba acostumbrada a decir siempre la verdad. El jefe de la familia, el señor Valentín, escuchaba a la chica, frunció el ceño, no le gustaba en absoluto la historia del enamorado de su hijo. Después, Eduardo habló. Padres, Eduardo y yo vamos a presentar una solicitud al registro civil. Por favor, bendíganos. Después de esta declaración, la señora Rosita no aguantó más. Ella, al igual que su esposo, frunció el ceño y con un tono de hierro dijo: No hay bendición. No querría que trajeras a una simpletona de orfanato a nuestra casa. Mamá, ¿por qué dices eso? También hay personas que viven en orfanatos y Alice quiere estudiar pedagogía, dijo Eduardo con calma. Él supuso que sus padres no aceptarían esta unión. Pero el chico no esperaba que su madre insultara a la chica en su cara.
Pero luego Alicia intervino en el diálogo. Entiendo que quisieras otra esposa para tu hijo, pero Eduardo y yo nos amamos y después de la boda podemos vivir en mi casa. Mira qué arrogante es. Ni siquiera le dieron la palabra y ya está mostrando sus dientes. Dijo la señora Rosita con voz severa y miró despectivamente a la chica. Alicia aguantó la mirada, aunque estaba a punto de llorar. Pero Eduardo no pudo aguantar más. Mamá, ella es mi futura esposa y te pido que no la insultes. No es tu futura esposa. Si decides presentar la solicitud al registro civil, pagarás por toda tu educación. Por cierto, también perderás tus coches, dijo el jefe de familia con severidad. Elisa ya no tenía intención de escuchar más, se levantó en silencio y salió del apartamento. Eduardo corrió tras ella, alcanzándola en el marco de la escalera. El hombre agarró a su amada y la acercó a él. Al sentir los hombros temblorosos de Elisa, el joven supo que estaba llorando. Eduardo le susurró frases tranquilizadoras al oído. Le dijo que, a pesar de todo, estarían juntos. Y luego mencionó que sus padres se molestarían, pero finalmente se conformarían con la elección de su hijo. Elisa escuchó a su pareja, pero sabía que eso no sucedería. En voz baja, dijo: ellos nunca estarán de acuerdo, no importa qué. No hables así, son mis padres y yo soy su hijo, respondió el joven. Después de que Elisa se fue, M.R. Valentín decidió que ella ya no trabajaría para ellos a partir del día siguiente. Pensó que sería una lección para su hijo, que su persona no era una broma. Y que le quitaría a Eduardo todos sus privilegios. Elisa estaba horrorizada al enterarse de que había perdido su trabajo. Se sentó en un banco cerca de la base y lloró, luego llamó a su amado y le contó todo. El joven le pidió que se calmara y prometió arreglar la situación de inmediato. También le pidió que se quedara en ese lugar. Luego, se fue de la escuela y fue al despacho de su padre. Llegó y habló. ¿Por qué despidieron a Elisa? Te advierto que si no cambias de opinión, te quedarás sin nada, dijo su padre con un tono de hierro. No cambiaré de opinión y ahora mismo iremos con Elisa al registro civil, afirmó firmemente el joven. Deja las llaves del coche en la mesa y no vivirás con nosotros nunca más. Tenemos una hija más prudente que tú, dijo secamente M.R. Valentín. Eduardo sin dudarlo dejó las llaves, se dio la vuelta y se fue. Corrió hacia Elisa, la abrazó y la llevó al registro civil de inmediato. En el camino, le contó toda la conversación con su padre y la chica estaba desconcertada por el comportamiento de sus padres. Sabía que su amado no tenía un lugar donde quedarse, así que le ofreció ir a su casa. Hace un mes, la pareja se casó. Eduardo no hablaba con sus padres, pero tampoco excluían encuentros. Elisa buscaba trabajo. La chica podía conseguir un trabajo para entregar correo por unos pocos centavos. No había suficiente dinero, ya que necesitaban comer, pagar por la educación de Eduardo y los servicios públicos, sin mencionar otras necesidades domésticas. La joven pareja literalmente estaba en una situación de pobreza. Y literalmente 2 meses después, Elisa se enteró de que estaba embarazada. Los futuros padres estaban felices por esta circunstancia. Lo único que empañaba esto era la falta de dinero. Eduardo decidió dejar la universidad para conseguir trabajo. Su esposa estaba en contra, pero su elegido insistió en ello. Él le decía a su esposa: mi amor, no tenemos otra opción. Ya debemos cantidades incalculables por servicios públicos. También le debo a un amigo y tal vez pueda encontrar algún trabajo así. Probablemente te arrepientas de haberte casado conmigo, dijo la joven mujer tristemente. No digas tonterías. ¿Realmente crees que perseguí por tanto tiempo por nada? El hombre abrazó a su esposa con cariño y dijo:
Eduardo buscó trabajo en vano, pero solo lograba trabajos ocasionales. Elisa veía que su esposo quería desesperadamente proveer para la familia, pero le iba muy mal. La joven mujer decidió consultar con una vecina que se convirtió en su abuela adoptiva. Señora Marta, no sé qué hacer. Estamos endeudados y no vemos salida. Oh, chica, veo todo. ¿Están teniendo dificultades? Y además, el padre de Eduardo está poniendo palos en las ruedas. Él es alguien importante aquí, ni siquiera sé cómo lograste conseguir trabajo. Deben irse de aquí, susurró la anciana. ¿Cómo es que nos vamos?, preguntó Alice con perplejidad. A algún lugar más lejos. Por ejemplo, a un pueblo donde haya escasez de mano de obra. Sí, y el huerto los mantendrá, respondió la anciana. No podemos conseguir trabajo aquí en la ciudad, y en el pueblo no podríamos en absoluto, dijo la joven. Te estoy diciendo que el padre Eduardo no te permitirá vivir en paz aquí. Él es un hombre de principios. Así que vivirían en el pueblo durante unos años y luego podrían mudarse a otra ciudad. Y allí, quién sabe, los padres de tu esposo podrían ayudar, dijo Marta en voz baja. Después de hablar con su vecina, Alice comenzó a reflexionar, tal vez la anciana tenía razón. Por la noche, cuando llegó su esposo, ella le informó sobre su conversación con Marta. Eduardo digirió la información durante mucho tiempo y luego dijo: ¿Qué tal si realmente comenzamos de cero? Vamos a algún pequeño pueblo, compramos una cabaña, ya que no tenemos los medios para comprar una casa grande. Ganaremos de todos modos, y el niño respirará aire fresco. La pareja publicó un anuncio y pronto vendió el apartamento. La joven familia se mudó a un pequeño pueblo, donde compraron una pequeña casa vieja. Eduardo pudo conseguir trabajo en un matadero que estaba a 40 minutos en autobús. Alice se puso a organizar la casa. Poco a poco, el tiempo pasó y en el plazo previsto, la joven mujer dio a luz a 2 encantadoras niñas a las que llamaron Eliana y Estefanía. Eduardo estaba infinitamente feliz de convertirse en padre. A Alice le encantaba ser una madre y esposa amorosa. La familia vivía en armonía, solo la falta de dinero les molestaba. Muy a menudo, cuando no tenían suficiente dinero para algo necesario, Alice le decía a su esposo: a veces siento que te culpas por no haber escuchado a tus padres. ¿Sabes el refrán? Cuando sientes algo, debes hacer la señal de la cruz. No digas tonterías. Si hubiera escuchado a mis padres, no te tendría a ti y a 2 princesas ahora. Y el dinero es algo que se puede ganar. Ahora necesitamos guardar algo de dinero para reparar el sótano, dijo el jefe de la familia. Elisa estaba agradecida con su esposo por esas palabras. Lo amaba con todo su corazón y sabía que también era amada por él. Han pasado 1 año y medio desde el nacimiento de Eliana y Estefanía. Elisa ya estaba considerando poner a las niñas en la guardería para poder salir a trabajar ella misma. Pero solo aceptaba niños a partir de los 3 años de edad. La joven mujer no sabía cómo aumentar sus ingresos familiares. Sabía que su esposo ahorraba cuidadosamente cada centavo para reparar el sótano. Ella quería usar ese dinero para comprar ropa para sus hijas, pero Elisa sabía que no podía hacerlo, ya que no podrían prescindir del sótano. Sin embargo, Elisa decidió hablar con su esposo sobre esto. Cariño, sé que necesitamos reparar el sótano, pero ¿podrías darme un poco de dinero? Comprende, las chicas están usando camisetas que apenas les cubren el ombligo. Y ya no se pueden remendar las medias. Mi amor, trataré de tomar más turnos y entonces compraremos. Pero por favor, ten un poco de paciencia. No puedo sacar dinero de nuestras reservas. Si lo hago, será difícil volver a ponerlo.
Sabes que no necesito recordarte eso ahora, dijo Eduardo en voz baja. Elisa sofocó un grito de decepción. Sabía que esa sería la respuesta, pero todavía esperaba que su esposo accediera a darle un poco de dinero. La joven mujer miró con ternura a su esposo y pensó en lo afortunada que era de tener a su amado. La joven pareja charlaba en voz baja en la cocina, merendando galletas de pan negro. Las niñas ya estaban durmiendo a esta hora. Los cónyuges estaban discutiendo las noticias del pueblo. Específicamente, que pronto abriría una nueva tienda. Su conversación fue interrumpida por el ladrido del perro y un golpe suave en la ventana. La pareja se miró, ya era tarde, alrededor de las 10 de la noche. Eduardo preguntó a su esposa: ¿Estás esperando a alguien? No. Interesante, ¿quién podría traer algo a esta hora? Dijo el hombre en asombro y se dirigió a abrir la puerta de entrada. Cuando Eduardo abrió la puerta, vio a un anciano apoyándose en un bastón. El dueño de la casa miró sorprendido al visitante tardío y preguntó: ¿A quién busca, señor? Perdóneme, por favor, por molestar a esta hora, pero me he perdido y ya es de noche. No tengo donde dormir y no es apropiado dormir en la fría tierra, dijo el hombre mayor. Pase, pronto se calentará y nos contará cómo se ha perdido, dijo Eduardo, dejando pasar al viajero cansado a la casa. El anciano entró en la habitación cojeando fuertemente con una pierna, se quitó las botas. Alicia ya había escuchado la conversación de los hombres, por lo que pidió al invitado que fuera a la cocina, donde ya estaba hirviendo la tetera. El abuelo se sentó en la silla ofrecida y se frotó las manos frías. Él vio que los dueños de la casa estaban esperando su historia, así que no quiso prolongar su relato y comenzó a hablar. Verá, soy un ávido buscador de setas. Siempre he ido solo a mis lugares probados, pero un amigo me habló tan apasionadamente de sus bosques que decía que allí hay un montón de setas. Y me dejé llevar por esas historias. Pero no son solo historias. Aquí, en realidad, hay muchas setas. Solo que nuestro bosque es misterioso, es fácil perderse, dijo Eduardo con una sonrisa. Mientras tanto, Alicia le sirvió té al anciano y le acercó un plato de tostadas, diciendo: Aquí está, nuestro modesto aperitivo. Pero supongo que usted tiene hambre, ¿verdad? Ha estado perdido por un tiempo, seguro. ¿Por qué preguntas como una niña pequeña? Por supuesto, calienta algo, es un hombre de la carretera. Dijo Eduardo. ¿Cómo te llamas? Preguntó. Señor Víctor. Puede llamarme simplemente tío Víctor, como le resulte más conveniente, respondió simplemente el anciano y continuó su historia. Fui en mi coche hasta el borde del bosque, estacioné el coche allí y con mi fiel amigo el perro Viento fuimos al bosque. Al principio seguimos un sendero, pero luego, de verdad, empezaron a aparecer setas. Pero entonces mi pasión por la casa silenciosa se encendió y nos adentramos en el bosque. No me di cuenta de cuán lejos había llegado a alguna parte apartada, recolectando setas de abedul y de arce. En resumen, me perdí. Ya no había senderos. El hombre hizo una pausa cuando Alice le puso un plato de sopa delante y ordenó: Hagamos una pausa en la historia y tomemos el primer plato. De lo contrario, se enfriará. Y sin objeciones. El anciano obedeció y comenzó a comer. El hombre comió lentamente, disfrutando de la comida. Cuando terminó, agradeció a la dueña de la casa por la comida, diciendo que no había comido una comida casera tan deliciosa en mucho tiempo, ya que había sido viudo durante mucho tiempo y se cocinaba para sí mismo. Alice se sintió halagada por el cumplido. Y luego el señor Víctor continuó con su historia. Cuando me di cuenta de que estaba perdido, le pedí a mi perro que buscara el camino. El perro comenzó a olfatear el suelo y de repente escuché disparos.
Pensé de inmediato que eran cazadores y que me indicarían el camino. Comencé a gritar, gente, ayúdenme, pero no hubo respuesta. Y luego mi perro corrió hacia los arbustos. Intenté llamarlo de vuelta, pero luego hubo otro disparo, esta vez muy cerca y luego gemidos de mi perro. Cuando llegué, vi que mi perro había sido disparado. Intenté pedir ayuda de nuevo, pero nadie respondió. Levanté a mi fiel amigo en mis brazos, pero no pude llevarlo porque no podía caminar sin mi bastón. Me senté en el suelo junto a mi perro y estuve allí durante un par de horas. Y pronto, mi perro se durmió en un sueño eterno. Lo enterré allí mismo. El anciano se cayó y una lágrima corrió por su mejilla. Los anfitriones de la casa se quedaron en silencio. Sabían que era difícil para el anciano en ese momento. Después de todo, había perdido a su amado perro. Y el señor Víctor se secó las lágrimas y continuó. No creo que hayan disparado intencionalmente a mi perro. Creo que los cazadores lo confundieron con un ciervo u otro animal. Pero hay algo extraño, que respondieran a mi voz. Si eran cazadores, también deberían haber estado con perros, interrumpió Eduardo al invitado y miró pensativamente a su esposa. Pero no soy cazador, no lo sé, pero al menos no escuché ladridos, dijo el anciano y continuó. Luego fui hacia el sol poniente y después de un tiempo encontré un camino y lo seguí. Y luego vi su aldea un poco más lejos. Así es como llegué aquí. ¿Y sus hijos? ¿No se preocuparon?, preguntó preocupada Elisa. Sí, solo tengo un hijo que no vive conmigo. Trato de no molestarlo con tonterías como ir a buscar setas, respondió el señor Víctor. Pero es imprudente por su parte, considerando su edad y su cojera. En el bosque pueden pasar muchas cosas. Especialmente a su edad, agregó Eduardo. Por cierto, ¿por qué cojea tanto?, preguntó Eduardo. El señor Víctor le contó en voz baja que había nacido cojo. Había nacido con una malformación, una pierna era 5 centímetros más corta que la otra. El anciano se estremeció y preguntó cuán lejos estaba de su ciudad, mencionando su propia ciudad. Cuando se enteró, se estremeció. Eduardo también se sorprendió de lo lejos que había llegado este hombre. El dueño de la casa sabía que probablemente el anciano no tenía dinero consigo. Y para el huésped no era fácil llegar desde allí a la ciudad. Los pensamientos del hombre fueron interrumpidos por el anciano, quien parecía leer las mentes de Eduardo. Dime, ¿cómo puedo irme de aquí y podrías prestarme algo de dinero para el viaje? Te lo devolveré seguro, preguntó el anciano. Es tarde, solo se puede hacer mañana. Tendrás que tomar varios minibuses para llegar. ¿Viniste en coche a nuestro bosque por mucho tiempo?, respondió Eduardo. El anciano asintió con la cabeza. La conversación fue interrumpida por Elisa. Bueno, caballeros, ya es tarde. Vamos a dormir. Señor Víctor, le haré la cama en el sofá de la sala. Con estas palabras, la joven mujer fue a preparar la cama. El anciano se acostó a dormir y la joven pareja habló en voz baja en la cocina. Eduardo dijo en voz baja a su esposa que tendrían que gastar dinero en boletos. Elisa entendió que tendrían que darle dinero al anciano. Pero estaba preocupada de que su nuevo conocido no lo devolviera. Su esposo vio las dudas de su esposa y dijo: sé que es difícil, pero tenemos que ayudar a las personas. Imagina que estuviera en esa situación, ¿me negarías ayuda? Si no devuelve el dinero, será su responsabilidad. Supongo que tienes razón, hay que ayudar a la gente. ¿A quién puede recurrir aquí si no conoce a nadie? Decidido, lo ayudaremos, sacaremos el dinero de nuestro escondite. Lo llevarás en taxi mañana y le explicarás cómo llegar allí, respondió Elisa en voz baja.
El señor Víctor escuchó toda la conversación de la pareja, se sentía extremadamente incómodo ante ellos, ya que había notado por el ambiente que la familia estaba en extrema pobreza y apenas llegaban a fin de mes. Con esos pensamientos, el hombre mayor se durmió. A la mañana siguiente, el anciano se despertó con risas de niñas y se sorprendió al descubrir a dos pequeñas que, al ver a un extraño, se callaron de inmediato. Y en ese momento, entró Eduardo en la sala. ¿Mis princesas te despertaron? Son nuestro despertador. Pero de todas maneras, es hora de que te levantes. Vamos a desayunar y luego iré con mi vecino que tiene un coche. Ya hablé con él y te llevará y te dirá en qué autobús debes subir. Eduardo ocultó que el vecino era una persona mezquina y exigía el doble del precio por el transporte. ¿Por qué no en el autobús? Bueno, no llegarás a otro autobús a tiempo, sale solo una vez al día, respondió Eduardo. El señor Víctor sonrió y agradeció al dueño de la casa, y guiñó un ojo a las niñas. Ellas se rieron al unísono. El anciano fue a la cocina, donde Elisa le sirvió patatas hervidas y pepinillos en vinagre. El hombre mayor agradeció y se sentó a comer. Cuando la comida terminó, él dijo: No sé cómo agradecerles. Son muy amables, veo que tienen unas niñas preciosas. Dios seguramente los recompensará por sus buenas acciones. Y dejaré el canasto de setas con ustedes, hagan encurtidos con ellas. Mientras tanto, juntaré el dinero para pagarles. Elisa escuchó sobre los encurtidos y corrió a la bodega. Trajo 2 frascos de setas concentradas y se las entregó al anciano con las palabras: Toma, prueba nuestras delicias, las preparamos de diferentes maneras. Sí, es un poco incómodo, ya me has alimentado y ahora me das regalos. Sí, no hay nada incómodo. Toma, esto es de todo corazón, dijo Elisa. Después de eso, los hombres salieron y se dirigieron al vecino que ya los esperaba. El señor Víctor agradeció de nuevo a Eduardo y se subió al coche. El hombre mayor estaba agradecido de haber entrado en esa casa y no en otra. Eduardo llegó a casa, donde lo recibió su esposa con 2 niñas. La joven mujer miró a su esposo con curiosidad. Él asintió con la cabeza para indicar que había llevado a un nuevo conocido en su auto y se fueron. Era el 7º día que la pareja despedía al anciano. Ese día Eduardo estaba libre y estaba en el sótano cuando vio que un jeep importado y 2 coches se detenían cerca de su casa. El hombre miró perplejo a las personas que salían y se acercaban a él. Un hombre imponente se dirigió a Eduardo llamándolo por su nombre completo y diciendo su apellido. El dueño de la casa asintió con la cabeza sin entender lo que estaba sucediendo. El hombre de traje caro sonrió y le extendió la mano diciendo: Hola, soy el señor Ismael, hijo del anciano al que le permitiste quedarse a descansar. Él dijo que te debía dinero, así que estoy aquí. Mi padre vendría él mismo, pero no está muy bien de salud. Toma este sobre, es solo para el momento. Necesito que me des el número de tu tarjeta y te transferiré la recompensa. Eduardo miró asombrado al hombre, tomó el sobre, lo abrió y suspiró en voz baja. Es demasiado. No dimos tanto. En ese momento, Alice salió con los niños. También miró perpleja a la multitud de personas vestidas con trajes caros. La mujer se acercó a su esposo y preguntó qué estaba sucediendo. Su esposo explicó la situación en pocas palabras. Mientras tanto, el hijo del señor Víctor continuó hablando. Mi padre dijo que te negarías, así que pidió que si eso sucedía, él, estando enfermo, vendría él mismo a verte. Recuerda lo que mi papá te dijo por última vez, la bondad siempre se recompensa. Acepta este dinero y comprende que no soy una persona insignificante en Moscú y a menudo realizo acciones benéficas. Creo que no tiene sentido seguir hablando. Así que tómalo.
Por cierto, mi padre te invita a visitarlo y mudarte a su ciudad. La joven pareja aceptó el dinero. Construyeron una nueva casa y no cambiaron su lugar de residencia. Eduardo abrió su propia tienda en el pueblo y después de un tiempo, su esposa Alice se encargaba de vender allí. El señor Víctor los visita con frecuencia y la joven familia a menudo visita a su abuelo con los niños. Eduardo nunca volvió a hablar con sus padres, pero aún no estaba listo para perdonarlos. Sin embargo, sabía que pronto los visitaría.